Después que Jesús hubo saciado a 5000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas desde Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que Jesús pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estoy seguro que todos conocéis un soneto que es el culmen de la mística española. En mi época se decía que era anónimo. Hoy en día unos discuten si está escrito por un franciscano o incluso por alguno de los grandes místicos de la escuela española, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Lo cierto es que no se sabe con certeza quién lo escribió, pero es conocido por todos. El soneto se titula «No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por ello de ofenderte». El Evangelio de hoy pone ante nuestros ojos una pregunta: ¿qué buscas? ¿Para qué vienes a la Iglesia? No todas las motivaciones son igualmente legítimas. Venimos muchas veces porque estamos heridos y aquí encontramos en Dios a aquel que nos consuela y que cura y sana nuestras heridas espirituales. Venimos en otras ocasiones porque estamos necesitados y venimos a pedir tanto cosas materiales como bienes espirituales. Y hacemos bien porque Dios, que es nuestro Padre, nos ama y nos quiere. Pero pedimos bien. Pedir bien significa pedimos lo que debemos pedir. Si solo pedimos cosas materiales, quizás no estemos pidiendo solo o no estemos pidiendo todo lo necesario. Cuando solo pides cosas materiales, te olvidas de que no eres solo cuerpo, también eres alma, y que hay que cuidar el cuerpo, pero también hay que cuidar el alma. ¿Pides la santidad? ¿Pides al Señor que te dé fuerzas para luchar, resistir la tentación y si has caído levantarte? ¿Pides al Señor que te conceda el don de ver cuáles son tus faltas para reconocer tus errores y por lo tanto luchar contra los pecados, no solo los graves, sino también los leves? ¿Qué pides? Y luego, en segundo lugar, ¿cómo pides? ¿Pides o exiges? Cuando uno pide, sabe que no tiene derecho a exigir. Cuando tú exiges es porque estás pidiendo algo que te corresponde. Has comprado un coche, tiene una garantía, el coche se ha roto, exiges que el fabricante cumpla con sus deberes, como tú has cumplido con el tuyo pagando el precio del coche. Con Dios no podemos actuar así, porque todo es gracia, es regalo, es don inmerecido. Y por lo tanto, cuando pedimos, lo hacemos porque estamos necesitados, porque tenemos confianza y sabemos que Dios es nuestro Padre, pero no podemos exigir. Cuando pides exigiendo, si no se te concede lo que has pedido, ¿qué ocurre? Que te rebelas contra aquel que no te lo ha dado,
Ah, caray, pero si no era una obligación, era una súplica y petición. Por lo tanto, no tienes derecho ni a exigir ni a rebelarte contra aquel que no te ha dado aquello que tú le has pedido. Cuando uno pide con confianza, porque está hablando con su Padre Dios, cuando pide lo que necesita, no solo lo material, sino también lo espiritual, y no se lo concede el Señor, se fía de Él, porque es mi Señor, porque es el Todopoderoso, porque sé que Él me ama, aunque yo no comprenda sus planes, y por lo tanto no desespera. Si el Señor no te lo ha concedido, aceptas el misterio, te pones en sus manos, te fías de Él y sigues adelante. Por lo tanto, pidamos, pero pidamos aquello que es necesario para nuestra salvación. Pidamos lo que necesitamos materialmente, pero sobre todo aquello que necesitamos espiritualmente para lograr esa salvación y caminar hacia Cristo por el camino de la verdad, por el camino de la santidad. Y asumamos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que muchas veces nosotros nos impacientamos porque queremos obtenerlo todo ya, para ya, pero los tiempos de Dios son distintos. Y muchas veces cuando pasa el tiempo, echas la vista atrás, te das cuenta de por qué el Señor quizás no te concedió eso bueno que le pediste en ese momento concreto, porque a lo mejor era necesario que todavía no te lo concediera para que echaras mano de la confianza en Él, de la humildad, también de apreciar el sacrificio. El Señor nos ama, y porque nos ama, merece que nos fiemos de Él y que no pongamos en tela de juicio sus decisiones, sino que al contrario, asumamos que es el Señor y por lo tanto confiemos en Él. Dios te ama, no tienes derecho a maltratarle porque Él se acerque a ti, porque Él sea misericordioso. No tienes derecho a maltratarle. Es un Dios bueno, el Dios misericordioso, que nos eleva a la condición de hijos porque quiere compartir con nosotros plenamente su amor. ¿Qué encuentra en nosotros? ¿Solo interés? Esperemos que encuentre gratitud y por lo tanto deseo de corresponderle. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.